Así que bienvenido, doctor Sapunar, para poder conversar y usted nos vaya contando de su experiencia. Después de que hable el doctor Sapunar, va a hablar la doctora Marta Cabrera y nos va a hablar de algo tan importante sobre los lugares de trabajo inclusivos y que sean amigables con las personas mayores y la revisión de la experiencia internacional que ha habido. Entonces, doctor Sapunar, bienvenido a que nos cuente realmente su historia de vida que es tan enriquecedora. Escuchar esa opinión sobre este libro de felicidad, porque coincide con una persona que nosotros queremos mucho en Chile, que es Paloma San Basilio. A Paloma, que es una antigua amiga de 40 años, por lo menos, amiga de mi familia, le encantó el libro y escribió el prólogo del libro, que es muy interesante. Yo les voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido mi larga vida. Son 66 años de vida profesional, 91 de edad, y aquí me ven activo y siguiendo los lineamientos que me planteé 10, 20 o 30 años atrás, que están todavía vivos. Yo me inicié en el Instituto Pasteur de París, donde gané una beca para estudiar qué pasaba con las enfermedades agudas que se hacían crónicas. Y después de haber estudiado eso, pasé al Instituto Profiláctico de la Sífilis para el examen que les acabo de mencionar. Terminado eso, volví a Chile y empecé a desarrollar una actividad de formación de laboratorio. Yo me dediqué al laboratorio clínico y estuve 5 años haciendo cursos en la Escuela de Química y Farmacia, en escuelas argentinas, en Estados Unidos, hasta que al final logré tener el laboratorio que tú conociste y que tuviste la oportunidad de servirte con él. Con una actividad internacional de bastante esfuerzo, logré que me confirieran el título de maestro de la medicina latinoamericana, y seguí ejerciendo este trabajo hasta que en un momento determinado logré aunar el esfuerzo de laboratorios clínicos de 14 países y formar la Asociación Latinoamericana de Laboratorios Clínicos, que ya tiene 20 años, ¿no? Y de la cual yo sigo siendo el secretario ejecutivo, porque de ahí no me mueve nadie. Además de eso, me dediqué con mucho entusiasmo a mi laboratorio clínico, que lo manejé durante 40 años con la colaboración de Jessica, mi hija mayor, que manejaba ella el laboratorio mientras yo hacía otras actividades, como por ejemplo, yo representé a la Clínica Mayo durante 10 años en Latinoamérica, y tenía que ir todos los meses a Rochester a reunirme con el representante de Europa, con el representante de Estados Unidos, con el representante de otros países. Y bueno, así fue, tirando el carro, ¿no? Mirando hacia adelante, sin la sensación de que esto tiene un final. Me aterra, y se los confieso, la idea de no hacer nada. Miro para adelante como si el futuro me perteneciera, y me pertenece hasta el punto que Dios quiera, pero tengo esa convicción, y eso es lo que me da la energía para seguir trabajando. Como detalle les voy a decir que yo edito una revista de actualidades médicas que pone al día todos los temas de la pandemia. He escrito 3 libros sobre el virus de la COVID,
y estoy permanentemente respondiendo preguntas, asesorías, ayudando sobre esto. Y bueno, así es, pues me levanto en la mañana, tomo desayuno y me siento en mi computador hasta que llega la hora de almuerzo. Almuerzo, tomo una hora de sol, respiro profundo 10 veces, así me dijeron, respirar profundo 10 veces, eso ayuda mucho. Y luego viene la tarde, viene la televisión, viene Netflix, vienen las películas, vienen los amigos, vienen los llamados telefónicos, a contestar 20, 30 mail, y ahí llega la noche y me lleva a lugares desconocidos para devolverme en la mañana. Y no tienen una idea qué alegría siento despertarme en la mañana, porque viene otro día. Eso les podría contar en resumen. Pero qué interesante, doctor, la vivencia, porque primero dice que hace 20 años se planteó estas metas y estas metas se han ido cumpliendo. Ahora, ¿hay alguna, desde el punto de vista del cuidado de sí mismo, respecto a alimentación, ejercicio, meditación o alguna otras técnicas que usted haya practicado regularmente que realmente piense que sí le sirven? Mire, yo he dedicado muchas horas a la enseñanza de lo que le llamamos calidad de vida. Y Ya, esto lo he ejercido en la industria. Varias empresas me han contratado a través de los años para que yo les enseñe a vivir sano. ya, Ahora, le voy a confesar, yo mantengo un nivel de alimentación adecuado porque tengo diabetes, así que estoy obligado a alimentarme bien. Tengo una bicicleta estática que la uso todos los días, así que ya, me doy mi paseo en bicicleta. No fumo, bebo alcohol, media copa de vino al mediodía, duermo bien, duermo ya. tranquilo, descansado. eh, no practico actualmente ningún deporte porque yo fui golfista durante 40 años. Y Ya. cuando dejé los palos de golf, ahí ya empecé a tener una vida más reposada y más dedicada a muchas actividades que requerían mi tiempo. Ya. Pero, pero realmente yo creo que yo he sido una persona que se ha dedicado con pasión al tema de la vida saludable, la alimentación saludable, el ejercicio, la prevención de las enfermedades. En su libro usted escribió el tema de la felicidad. ¿Cómo hacemos esa conexión? Mente, felicidad, estado inmunitario, longevidad, buena calidad de vida. Sí. Eh, el tema es el siguiente. Yo he escrito muchos libros de medicina, de Ya, lo que es puntual en mi trabajo. Debo tener más o menos unos más de 20 libros escritos y además mucha literatura en revistas científicas. Y en un momento determinado pensé yo debiera escribir sobre algo distinto, pero que sea muy propio del ser humano. Y entonces ahí escribí este libro de la felicidad, busqué una persona que me escribiera el prólogo, hablé con Antonio Bodanovich, con el cual somos amigos de infancia, me dijo que le quedaba grande este tema. Fui a hablar con don Francisco y me dijo, esto para mí es difícil. Y estaba en esto cuando apareció Paloma, que había leído el texto y escribió el ya. prólogo. Pero realmente fue la necesidad de contestarme una pregunta. Yo personalmente soy muy feliz,
estoy rodeado de gente que es feliz. Entonces digo yo, ¿será un mundo irreal o esta es la verdadera realidad? Y al escribir el libro me di cuenta de que hay una parte de este país que es muy feliz y hay una parte importante del país que no es feliz, como tú decías, de la puerta para afuera, ¿no? Porque el problema no está cuando el niño está tocando el piano en la casa, sino que el problema está cuando ese mismo niño está tocando la marihuana. Entonces son dos formas de vida distintas, pero fue una salida. Y una consulta, porque el libro es muy lindo en ese sentido, pero una consulta desde el punto de vista así de toda su experiencia y de la felicidad, ¿cuál sería para usted la recomendación para esa parte del país que hoy día son muchas las personas que no tienen esa felicidad de las puertas afuera, no porque no sean felices ni no quieran ser felices, es porque realmente los problemas cotidianos los van agobiando? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podría recomendar? Y nosotros como médicos, ¿qué podríamos recomendar a las personas? Mira, yo creo que lo primero de todo es establecer una media, es decir, ¿cuál es la felicidad que yo soy capaz de alcanzar? ¿Cuál es la felicidad que me corresponde a mí? ¿Cuál es la felicidad real? Y sobre esa base hacer lo que uno pretende para lograr esa felicidad. Porque si partimos mal, pretendiendo mucho sin ser capaces ni merecer tanta felicidad, vamos a ser desgraciados desde la partida. Ya, claro que sí. Por eso es que lo primero es ser realista. ¿Cuál es mi posición? Yo voy a ser empleado de una oficina, voy a trabajar 8 horas diarias, voy a tener un hogar, una esposa, los hijos que Dios me dé, y voy a desarrollar a mi familia junto con lo que yo hago. Equilibrio de trabajo y hogar. Fundamental. Esa es la segunda cosa importante. Primero, no pretender más de lo que uno merece. Segundo, es esto, digamos, de lograr el equilibrio de felicidad. Y sobre esto hay una cuota muy importante de algo, y es la generosidad. Uno tiene que ser generoso con el mundo, generoso con los amigos, generoso con los pacientes, pero que la palabra generosa mueva el alma, la haga temblar un poco, la haga sentir que es de verdad. Porque si uno es feliz y no es generoso, no está convidando nada de lo que tiene, y eso no es bueno. Ya. Sobre esa base yo creo que uno puede tejer un esquema de felicidad que puede llevarlo adelante. Gaby, Sí, cuéntame, Marta. me permite, es que quiero meter un poquito la cuchara porque yo conozco al doctor Sapunar hace, no sé, 25 años. Y quiero dar testimonio de que realmente, bueno, para mí es el niño símbolo del envejecimiento activo. O sea, el doctor Sapunar se mantiene físicamente, intelectualmente, emocionalmente joven y tiene esa energía que contagia. Y la verdad es que yo creo que en gran parte se comprueba lo que dice la literatura, que mientras más das, mientras más socialistas, mientras más redes construyes y te rodeas, vives mejor. Y pienso que el doctor Sapunar, cuando habla de esa generosidad, yo creo que él ha sido toda su vida generoso con su conocimiento, con su plata cuando tenía mucha plata, con su ánimo cuando tiene mucho ánimo, es capaz de compartir a su familia con sus amigos, y eso le da esa, no sé, a mí me apasiona, me inspira su parar en la vida.
Y creo que eso y su humildad, que también creo yo que también te da más fuerza al final del día. Es un hombre que a los 91 años sigue trabajando, que sigue leyendo, que sigue enseñando, que sigue estando abierto a aprender cosas nuevas, a relacionarse con gente joven. Y eso creo yo que si, no sé, Enrique, tú estabas acá la semana pasada, o el mes pasado en el conversatorio, también yo me daba cuenta que tú estás rodeado de gente, de ganas de hacer cosas, de ganas de aportar, y eso mantiene a las personas jóvenes y ágiles y vivas, pienso. Y hoy día que vivimos tanto, tenemos que aprovechar eso esa vida y esa salud cuando la tenemos, y cuidarla siempre, ¿cierto? Doctor Sapunar, pero le faltó contarnos de los aceites estos. ¿Se acuerda que antes le andaba con ¿cuál era? Las vitaminas, los aceites de pescado, ¿cómo se llamaban? Omega 3. Eso, los omega 3. La vitamina D. La vitamina y la D3, pues está claro. Claro. Sí, sí. Pero Así toma que- una hora de sol, dice. ¿Ya? Sí. Así que no, yo de verdad le agradezco tanto al doctor Sapunar que se haya dado su tiempo, a la Jessica, su hija, gran amiga también. Y ella, la Jessica también trabaja con personas mayores, tiene sus proyectos de ayudar a alfabetizar a las personas mayores. Y yo creo que toda esta energía de los Sapunar se contagia. No, yo le agradezco montones, doctor Sapunar, por haber compartido su experiencia de vida con nosotros. De verdad, un honor para tenerlo acá y escucharlo. Seco. Seco. Sí, yo quería, Marta, también como ahora hay más personas comunicadas, volver a repetir un poco lo que hablé con él. Yo tuve una linda experiencia con él cuando estaba en la Asociación Chilena de Seguridad y me tocó manejar el primer brote de fiebre Q aquí en Chile. Como yo estaba a cargo de las enfermedades profesionales, los primeros casos fueron en una, donde está la parte esta de cuarentena del SAG en Valparaíso, y nunca habíamos tenido fiebre Q. Y nos llamó la atención que cómo van a llegar como 3 cuadros tan parecidos, y era muy extraño. Entonces fuimos para allá, y me acuerdo, yo fui y tomamos muestras a las 100 y tantas personas de ahí de la estación cuarentenaria, y no había en Chile la forma de procesar las muestras de sangre para ver los anticuerpos para la Coxiella burnetii. Entonces las primeras las mandamos a la Clínica Mayo, pero rápidamente el doctor Sapunar inmediatamente logró instalar en su laboratorio en Valparaíso, y gracias a él tuvimos las muestras y pudimos procesar y hacer los diagnósticos aquí en este país. En ese brote me acuerdo de 100 y tantas personas, 37 fueron positivas. Entonces fue harto para hacer el primer brote, así que fue una muy buena experiencia desde el punto de vista de la calidad del servicio, desde el punto de vista de la energía, de lograr las cosas bien hechas y en un plazo que estábamos apurados para hacerlo, y lo logró. Así que también todos mis respetos, doctor Sapunar. Muchas gracias, muchas gracias. Jessica, estás por ahí como hija de él, tú podrías aportar, porque sobre todo lo que nos interesa es un poco conocer y poder, cómo podemos ayudar al resto de las personas, cuáles serían como sociedades, tanto de geriatría como Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, cómo nosotros podemos orientar a las personas sobre esto, porque en general hay mucho escrito, pero ¿cómo se hace vida todo esto en el fondo? Tú podrías contarnos, dado que primero eres una persona que está transitando, también yo una persona que tiene los genes, es de las afortunadas, tiene ya los genes del padre y la vivencia que ha tenido. Tengo una responsabilidad enorme encima de los hombros, porque Claro, el ejemplo de mi papá es muy potente. claro. O sea, tengo claro que voy a trabajar hasta el día que estire la pata. Antes no puedo parar. No puedo Claro. ser menos.
Yo soy médico, igual que mi papá. Yo ejercí hasta hace 12 años y ahí me cambié al área de las comunicaciones. Me había formado ya y me dediqué al guión de cine y a hacer clases de Ya, guión de cine, a evaluar proyectos, a escribir, que es lo que me apasiona en el alma. Antes de eso hacía endocrino infantil, que ya. también fue una experiencia preciosa. Trabajé 25 años en el tema. Eh, Como tú dices, estoy también en una etapa, ya tengo 63 años, estoy transitando, digamos, a la tercera edad. Faltan 2 años, qué terror. Ya ni sé cuál es la edad, sí. Ya. ¿Mm? Pero sí, a mí me interesa mucho, me interesan mucho las personas mayores. Yo partí hace poco con un emprendimiento que se llama Picnic del Alma, que lo que pretende es reunir personas mayores, que tengan un espacio de conversación, que tengan un lugar donde escuchar charlas, donde asistir a talleres. Y partimos con esto con un ímpetu tremendo, pero nos dimos cuenta que teníamos un problema, ya que las personas mayores no se manejan en lo digital en general. Mm. Y eso los limita muchísimo. Y creo que ese es un gran problema que debiéramos afrontar como país en este momento. Ya, claro. Porque lo que le va a asegurar a las personas mayores una buena calidad de vida y una posibilidad de mantenerse activos es la conexión. Es poder mantener las redes, es poder ponerse al día, es poder tomar cursos, seguir ciertos temas a través de charlas. Creo que el conocimiento continuo, el ponerse al día continuamente es algo que estimula mucho. Eh, Vemos cada día cómo aumentan las cifras de Alzheimer y de demencia senil, y al menos la demencia senil tiene mucho que ver con el no hacer nada. Uno ve muchas veces a la gente que se jubila y deja la actividad y no hace nada, de cómo van perdiendo capacidades. A mí Ya. me toca verlo en amigos míos que jubilan y deciden no hacer nada, o sea, ni siquiera leer un libro, y uno ve cómo van perdiendo capacidad, y esas capacidades hay que alimentarlas, hay que mantenerlas vivas a lo largo de los años. Como tú decías en un comienzo, la vida es cada vez más larga. O sea, mi papá tiene 91 años y es una edad normal para estar vivo, no, Exacto. no, no es alguien excepcional en el sentido de haber alcanzado los 91 años. Ujú. Mi abuelo hace más de 20 años murió de 100 años. Uf, O sea, son, ¿qué son genes? ¿Qué genes? tremendos. Yo no quiero. Los genes mTOR, las sirtuinas, todos esos están trabajando para ustedes. Horror, no quiero. Los croatas, a los croatas hay que matarnos a palos. No. Ya, entonces, pero qué interesante el concepto esto de la alfabetización digital, Yo creo que porque eso es es cierto, fundamental. y la alfabetización, o sea, analfabetos digitales hay gente relativamente joven, estoy hablando gente de 55 años que por sus actividades laborales no han tenido, no han sido obligados a estar y realmente quedan fuera del sistema. Ahora, según la experiencia que tú has tenido también ahora, Jessica, con las personas mayores, ¿tienen cabida en la sociedad en este minuto o no? Para poder estar activos, estoy hablando. Yo pienso que desafortunadamente en este país se privilegia mucho la juventud y se Ujú. deja un poco de lado la importancia de la experiencia. Y creo que lo que hace falta es llegar a un equilibrio. Ya. Ahora, pienso que si las personas mayores se alfabetizan y se incorporan, sí va a haber una presión desde el lado de los mayores, digamos, para decir nosotros estamos aquí y queremos un espacio. A mí me parece Ya. que eso es muy importante. Yo recuerdo haber visto hace muchísimos años una película que se llamaba Pequeño Gran Hombre, con Dustin Hoffman. Y era la historia de un indio que tenía 103 años y contaba la historia de su vida. Y toda la tribu lo escuchaba con una atención impresionante. Y creo que nosotros como civilización occidental hemos perdido eso, esa capacidad de buscar la experiencia de aquellos que ya han vivido muchos años y que ya han tenido que enfrentar una serie de problemas y encontrarle soluciones. Entonces, realmente creo que en eso hay que incentivar. Un poco Picnic del Alma trata de ser un lugar donde las personas mayores se puedan reunir y puedan hacer como, no sé,
casi un movimiento de lucha, o sea, estamos aquí y queremos ser escuchados. De hecho, nuestros expositores, nosotros alcanzamos a hacer varios ciclos de charla, todos nuestros expositores eran mayores de 60. Ya, Teníamos bueno. una profesora de yoga que tenía 80. Porque creo que es una edad en que estamos todos súper activos y todos somos capaces de hacer un montón de cosas. Vamos a seguir tratando de desarrollar el sitio y de Ya, pues. alfabetizar. Súper. Personas Doctor mayores. Sapunar, ¿quiere agregar algo más con esta hermosa conversación que hemos tenido? Mira, quiero comentar que este tipo de reuniones uno no acostumbra a verlas en sociedades científicas que se dedican exclusivamente a tratar temas técnicos, clínicos, y creo que esta iniciativa que han tomado es maravillosa, es maravillosa. Alguien tiene que salir al rescate de toda esta cantidad de adultos mayores que se pudren en un sillón dentro de una casa con la indiferencia del resto de los familiares o la pena de ellos. De estas conversaciones como la que estamos teniendo en este momento, de lo que hemos escuchado, las iniciativas de Jessica, tiene que prender algo, tiene que salir algo, tiene que, la gente que maneja esto tiene que tratar de estructurar algo que haga fácil para que el adulto mayor tenga estas posibilidades. En el fondo, más que un problema biomédico, es un tema sociológico. Sí. Es la estructura de nuestra sociedad la que nosotros tenemos que darle algún giro para poder, como dice, llegar a los equilibrios, porque pasamos de un péndulo al otro péndulo. Entonces tenemos que llegar a este equilibrio. Ahora, Marta, tú podrías conversarnos ahora. Yo voy a presentar a la doctora Marta Cabrera, que ella también es médico cirujano en la Universidad de Chile, es especialista en medicina del trabajo y del ambiente. Ella es máster en salud comunitaria y la presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, pero también es la presidenta de la ALSO, de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional, con lo que nos sentimos muy orgullosos porque Chile ya está en este tema, incluso que no tenemos la beca reconocida en Chile de la especialidad, Chile preside la ALSO. Ni también ella como persona que trabaja es la gerente de salud de la Mirera Angloamérica para toda Sudamérica, así que es una persona internacional muy, muy activa que además conoce no solamente la realidad chilena, sino la realidad de otros lugares. Entonces, Marta, nos gustaría que nos explicara el tema sobre lugares de trabajo inclusivos y que sean amigables con las personas mayores y ver qué experiencia hay a nivel internacional sobre esto. Así que bienvenida, Marta, y gracias por poder ayudarnos a todos con este tema. Gracias, Gaby. Yo preparé una presentación. Entonces, bueno, esta es como la continuación de la conversación que tuvimos hace un mes atrás, donde vimos cuál era la realidad del envejecimiento en la región de Latinoamérica, en el mundo, en la región de Latinoamérica y particularmente en Chile, y cuáles eran los perfiles de riesgo de esta población. Y hoy día vamos a ver un poquito cuál es la tendencia de los lugares de trabajo que se llaman lugares de trabajo amigables con las personas mayores, pero en realidad son amigables con la edad, porque tienen que ser amigables en cualquier etapa de la vida. O sea, nosotros esperamos específicamente que sean amigables con las etapas más tardías, pero también hay que incluir a todos. Entonces, cuando se habla de age friendly o amigable con la edad, se habla de todo, pero en realidad se pone un poquito más de énfasis en las personas mayores. Solamente para hacer un pequeño recordatorio, veíamos la vez anterior que en la esperanza de vida entre el año 2000 y 2017 ha aumentado en 4 años, lo que es muchísimo,
y Mm. comparamos todos los países de Latinoamérica en esta gráfica con el promedio de la OCDE, y vemos que en la edad promedio de esperanza de vida en Latinoamérica es de 74 años, pero Chile tiene 80.2 y está muy pegadito con Cuba y con Costa Rica. La esperanza de vida en los países de la OCDE son apenas 6 meses más que la promedio de vida de los chilenos. Así que en ese sentido estamos súper bien, y como región hemos ido progresando. Sin embargo, este progreso ha sido, como veíamos, un poco dispar, porque hay países como Jamaica, por ejemplo, como Haití, donde la esperanza de vida no llega a los 70 años. Entonces, la verdad es que si bien es cierto todavía es muy baja, igual ha mejorado en los últimos años. Vemos también que el envejecimiento en Latinoamérica viene a pasos agigantados. Vemos en las barritas Calipso el porcentaje de población sobre 65 años en la actualidad. Vemos acá cómo se va a ver en el año 2030 y en el 2030, y en el 2100 va a estar por ahí arriba, o sea, vamos a tener sobre 30-35% de personas mayores. La participación laboral de las personas mayores de 65 años, promedio en la OCDE es de 11%, y promedio en la región de Latinoamérica y el Caribe es de 29%, y esto comentábamos que tenía un poquito que ver con las bajas pensiones en general, y con la informalidad. Vemos en Chile, esta gráfica a mí me parece pero muy, muy relevante, cómo ha cambiado la pirámide del perfil demográfico de los chilenos. Veíamos que en el año 50 la pirámide era perfecta, ¿cierto? Donde la base son los menores y un pequeño porcentaje está arriba, que son las personas mayores de 90 años. Y esta población, el 2005, ya empieza a ponerse más gordita, y hoy día está tendiendo a ser un pilar, es decir, la misma cantidad de adultos mayores que de gente joven. Y vemos que, según la encuesta CACEN del año 2020, el 18% de las personas tenían más de 60 años, y el 85% de ellos son personas autovalentes, o sea que perfectamente podrían estar 100% activos en cualquier ámbito laboral. Se prevé que para el año 2050 ya tengamos un 32% de mayores de 60 años, y aproximadamente el 5% de mayores de 80. Y vemos también que las personas mayores ocupadas ya alcanzan un 26% en Chile, y llama la atención que el 14% están con teletrabajo. Eso demuestra la adaptabilidad de las personas mayores, y saca un poquito el mito de que las personas mayores somos tan, yo todavía no llego, pero casi tan, ¿cuál es la palabra que habla? Yo la misma la dije, analfabetos digitales. Analfabeto digital. Exactamente. Y vemos que prontamente nos vamos a encontrar con que vamos a tener esta intergeneracionalidad en los lugares de trabajo, donde vamos a convivir las distintas generaciones en un mismo lugar, y que por lo tanto estos lugares tienen que ser adaptables, amigables e inclusivos, porque vamos a tener, y con sus características propias, los baby boomers, ¿cierto? Que son personas muy optimistas, que se describe que gustan mucho de hacer mentoría, de enseñar, y que tienen una ética de trabajo muy arraigada, muy fuerte.
Pues pasamos a los grupos de la generación X, que son los que nacieron hasta el año 75, que son mucho más independientes, son innovadores y son buenos comunicadores. Los millennials, por su parte, que son los que nacieron hasta el año 95, son los mega tecnológicos, son muy colaboradores y trabajan mucho en equipo, y siempre preocupados del bien general. Son los que quieren hacer la diferencia en 2 minutos, quieren tener resultados mucho más rápidos, ¿cierto? Y eso es muy respetable y es muy valioso. Y ya vienen los de la generación Z, ¿cierto? Que son muy fluidos en los temas digitales, son muy prácticos y florecen en ambientes con mucha diversidad. Entonces, estas generaciones tan diferentes estamos conviviendo hoy día en los mismos lugares de trabajo, como les digo, y esto presenta un gran desafío para los empleadores, pero también grandes oportunidades. ¿Y por qué? Porque los lugares de trabajo que son amigables con los distintos grupos etarios deben ser de fácil acceso, porque estamos pensando que las generaciones más mayores necesitan fácil acceso, tienen que ser acogedor, tienen que ser acomodables, es decir, y aquí estamos hablando de, por ejemplo, de horarios flexibles, ¿cierto? Y eso promueve una mejor colaboración intergeneracional. Los espacios de trabajo tienen que llamar a la colaboración, ¿ya? No al cubículo separados unos de otros, sino que, como vemos acá, hoy día en los lugares de trabajo más modernos se llama a los espacios de colaboración, a los espacios sociales, mucho más que al trabajo individual del cubículo clásico. Lo que sí es relevante es que y voy a volver a la de atrás, es que el lugar de trabajo amigable con los distintos grupos etarios es aquel que valora y que nivela las fortalezas y los talentos de las personas de todas las edades. Reconoce entonces las fortalezas, las competencias que tienen los más jóvenes y también los más viejos, y las potencias. Y de esa manera las publicaciones y los estudios demuestran que las empresas que tienen equipos multigeneracionales son mucho más productivas. Vamos a ver que hay una organización muy interesante que se formó hace ya casi 20 años, que se llama el Age Friendly Workplace, que es el lugar de trabajo amigable con la edad. Y esta organización recientemente reunió a 50 líderes de 6 países, y lo que hicieron fue revisar las características que debían tener cada uno de los integrantes del ecosistema amigable con la edad, para que se considerase amigable. ¿Y cuál es el ecosistema? El ecosistema es aquel en el que contribuyen las ciudades, las comunidades, porque no sacamos nada con que el lugar de trabajo sea súper amigable con los adultos mayores, si el adulto mayor sale a la calle y no hay rampa en las veredas, no puede tomar locomoción, los semáforos se demoran, no sé, dar la luz roja para cruzar, el peatón se demora 10 segundos y no alcanza a cruzar. Entonces tiene que haber ciudades amigables con la edad, el sistema de salud pública y los sistemas de salud tienen que ser amigables con las personas mayores, la academia tiene que investigar sobre el tema también y estar sintonizado en este tema, y los empleadores. Entonces, de esa manera se promueve la inclusión y se promueve
como que florezcan, que se desarrollen en su plenitud todas las potencialidades que tienen las personas en las distintas edades y particularmente en las edades más avanzadas. Entonces, este ecosistema amigable con la edad es como un grupo dinámico, ¿cierto? Donde todos estos actores independientes se interconectan para crear productos y para crear servicios con el objetivo de mejorar la vida de las personas mayores. ¿Ya? Entonces, este Age Friendly Institute, basado en los Estados Unidos, ha establecido un programa de certificación de lugares de trabajo amigables con la edad. Y reconoce entonces a aquellos empleadores que están comprometidos como mejores, como el Great Place to Work, pero estos son Great Place to Work de personas de más de 50 años. Y lo que busca es poder tomar las buenas prácticas de estas empresas que están certificadas como amigables con la edad y compartirlas con el resto de la comunidad para que puedan entonces usarlos como modelo. Y generando también una colaboración intersectorial, ¿cierto?, entre todos estos actores del ecosistema. Entonces, ellos califican para las intervenciones que tienen que tener ciertas características, ¿cierto? Tienen que dar respuesta a un problema en particular y más que a un problema, a las necesidades de estos grupos etarios. Entonces, estas iniciativas deben dar respuesta a estas necesidades en particular. Tienen que ser saludables, tienen que ser atractivas, es decir, casi como sexy, que seduzcan a las personas para que quieran trabajar en estos lugares. Tienen que ser equitativas y no solamente equitativas a nivel de ese grupo en particular, sino que con el resto de los otros grupos etarios del mismo lugar de trabajo. Y tienen que ser activos y muy respetuosos de los derechos de las personas. Entonces, esas intervenciones son tomadas en cuenta cada vez que se evalúa una empresa para definir si es que es certificable o no como empresa amigable. Y lo interesante es que esta organización, este instituto, ha publicado un compendio que incluye estas iniciativas y las clasifica de acuerdo a las características que definen a los ecosistemas como amigables con la edad. O sea, los define en cuanto a cada una de estas 6 características que les mencioné. Así que eso está en línea, uno puede meterse, está toda la bibliografía, están los indicadores que se toman para evaluar el impacto de esas iniciativas, y la verdad que hay varias muy interesantes. Lo que más destaco es la inclusión de diversas generaciones y el hacer que esas diversas generaciones trabajen juntos. ¿Y por qué? Porque es bueno para el negocio al final del día, a la empresa le conviene. ¿Ya? Y la evidencia muestra que el hecho de tener personas de distintas generaciones en el mismo lugar de trabajo favorece lo que llaman mentoría recíproca, es decir, el mayor hace de mentor con el más joven, le enseña, le muestra los caminos, le muestra los posibles desarrollos, los posibles problemas, pero también el menor enseña al mayor. Así que en eso hay un ganar-ganar. La intergeneracionalidad también evita este pensamiento que si son todos iguales van a pensar todos iguales. Entonces el que haya distintas generaciones le da mucho mayor diversidad y más valor a la manera de resolver los problemas y da mucho mayor creatividad a ese grupo. Permite también la transferencia de conocimiento, y les voy a mostrar rápidamente el mejor ejemplo y el clásico de la B&B, y también mejora la productividad y las utilidades de la empresa, que son al final del día el interés
socios. Por otra parte, también, aparte de que tener de todas las generaciones es bueno, también es especialmente bueno la inclusión de las personas mayores. ¿Por qué? Porque primero son personas que quieren aprender. Hay un mito de que las personas mayores no aprenden. Las personas mayores quieren aprender, están muy motivadas y generalmente tratan de superar las expectativas, tienen mejores habilidades blandas y mejores habilidades de comunicación que las generaciones menores, son mucho más leales a la empresa y en promedio tienen una antigüedad 4 veces mayor a los trabajadores más jóvenes. Entonces, por lo tanto, si la empresa se pregunta, oye, pucha, ¿para qué voy a invertir en entrenar, en capacitar a esta persona si ya se va a jubilar o se va a ir? No, esa persona es mucho más leal y todo lo que tú inviertas en capacitar y en mejorar las competencias y me distraje donde me sonó el teléfono. Todo lo que tú inviertas en eso va a traer frutos de todas maneras, porque las personas mayores tienden a quedarse más tiempo si es que el lugar es amigable con su grupo etario. Además, los adultos, las personas mayores son una fuente de transferencia del cómo se hace, del cómo lograrlo, y de mentoría, pero hay que generar los espacios. Y como hablábamos, hay que generar los espacios incluso físicos para que se produzca esta conversación, este intercambio. Tiene que haber una política de la empresa, una cultura de la empresa que permita y favorezca esta mentoría. Y por otra parte, aunque se piense lo contrario, la permanencia de las personas mayores en la fuerza laboral genera más oportunidades económicas para todos, incluyendo a los más jóvenes. Porque generalmente se piensa, ay, pucha, vamos a dejar a esta persona mayor y le vamos a quitar el puesto al más joven. No es así. Va a generar más trabajo y va a generar más oportunidades. Y eso lo dice la evidencia. Algunas iniciativas en general, y se las voy a nombrar así rapidito, como decíamos, es todas las iniciativas que tengan que ver con programas de educación y de formación continua para el desarrollo de competencias a lo largo de todo el ciclo vital, no solamente en las etapas mayores o en las etapas de inicio del trabajador, como la inducción, sino que en toda la carrera los programas de educación siempre van a ser un plus para la empresa y va a promover a que los trabajadores mayores quieran quedarse. Por ejemplo, fomentar el ingreso a la educación superior en los trabajadores mayores. Por ejemplo, la obligatoriedad de tener determinados días de capacitación anuales. Subsidios entregados tanto a los empleadores como a los trabajadores que deciden capacitarse, y va un poquito más allá de lo que entrega el CENSE. Las condiciones de trabajo tienen que ser seguras y saludables, ya que las malas condiciones laborales en las personas de edad generan retiro anticipado, porque evidentemente si yo estoy en un lugar donde no me siento seguro, donde siento que me voy a enfermar, y si ya estoy en una edad de retirarme, prefiero retirarme a seguir exponiéndome. Y es por eso que se promueve también el generar programas de bienestar en los trabajadores, de promoción de salud, de tal manera de prolongar su trayectoria laboral. Y cuando veamos el caso de la BMW, que el gigante alemán automotriz, vamos a ver que ellos invirtieron muchísimos millones en rediseñar ergonómicamente sus lugares de trabajo para poder retener a los trabajadores que estaban envejeciendo, porque no podían perder toda esa experiencia y todas esas competencias y toda esa destreza y ganadas durante tanto tiempo de trabajo
no podían llegar y perderlo, porque además no habían tenido como el ojo de haber formado generaciones menores. Entonces vieron que se les estaba envejeciendo la población, que se iban a ir y iban a perder. Entonces, conjuntamente y a través de un programa ergonómico de ergonomía participativa, ellos rediseñaron los lugares de trabajo, y vamos a ver un video que es precioso, de cómo esto impactó en los trabajadores. Por otra parte, ideas e iniciativas como las adaptaciones de las condiciones del trabajo de acuerdo al cambio de las necesidades. Por ejemplo, el retiro gradual. Retirarse no de un día para otro, sino retirarse en tiempo parcial, por ejemplo. Flexibilizar o reducir las jornadas laborales en las personas mayores. Porque las personas mayores tampoco todos quieren trabajar full time. Muchos tienen que cuidar a otras personas en su hogar, tienen que cuidar a su pareja, o cuidar a gente que lo requiera. Entonces necesitan de alguna manera un poquito más de flexibilidad horaria. El acceso a los servicios de empleo, y eso es bien interesante porque la colocación laboral mediante intermediarios, ¿cierto? Los headhunters, por ejemplo, los que busca talento, ellos debieran intermediar para que se facilite la reinserción laboral de las personas mayores. Implica entonces tener una orientación especializada, ayudar a la persona mayor a buscar empleo, a capacitarse, a hacer pasantía, a hacer un currículum, a ver cuáles son las competencias y cuáles son su valor agregado que puede entregar a ese empleador. Entonces hacerlo un poquito más vendible. Incentivos a la contratación, lo que básicamente implica entregar subsidios directos a los trabajadores y a las empresas, lo que va a permitir aumentar las remuneraciones, pero a la vez reducir las cotizaciones por el lado de los empleadores. El rechazo en las edades de jubilación, ya diversos países, ¿cierto?, han rechazado su edad de jubilación para que las personas no estén obligados a irse cuando cumplen cierta edad. Eso es lo que les quería contar. Abrámosla por si hay alguna pregunta. Sí, Marta, muy buena la presentación, y sí, me gustaría saber, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta, por favor? Mario Hitchfeld, lo veo ahí, tanto tiempo. ¿Por qué no haces una pregunta, Mario? Hola, Gabriela, gusto saludarte. ¿Me escuchas bien? Fuimos compañeros de curso, por eso, imagínate. Exactamente, te recuerdo con mucho cariño, años que no te veía. Ya, pues. Claro, aquí estamos los dos ¡Que ponga la pasando. cámara! Prende la cámara, Mario, para que te veamos. Yo soy un analfabeto computacional, así que tienen que guiarme un poco. Pero qué gusto verte, Gabriela, y me alegra que estés coordinando este conversatorio. Oye, muy interesante todo lo que han dicho. ¿Ah? Una cosa bien clara para mí, el hecho de que nos vayamos poniendo viejos no significa que seamos inútiles. En eso está muy claro. Y el conflicto generacional que yo puedo apreciar, porque yo todavía trabajo en hospitales, es que los jóvenes, diciendo en términos de ellos, no nos pescan ni en bajada. ¿Ah? Y ese es un gran problema. Y por supuesto que tiene que haber yo diría, una simbiosis, una cooperación mutua entre el joven, lo acaba de decir la doctora, en que el joven colabora con el viejo y le enseña, y a su vez el viejo, con toda la experiencia que tiene, también le enseña al joven. Entonces ellos ponen toda la cosa computacional, que nosotros somos bastante neófitos en eso, y nosotros por el otro lado le aportamos nuestra experiencia vivida, y en el caso mío que soy cirujano, yo me doy cuenta claramente cómo los colegas jóvenes, recién egresados, terminaban la beca, meten las patas, pero hasta las masas, ¿no? Y meten las patas en serio. Con las mejores intenciones, yo no estoy juzgando intenciones. Estoy juzgando, o sea, estoy señalando de que le falta lo que decía un hermano mío, la universidad de la vida. ¿Mm? Y eso es inevitable, uno tiene que vivirlo, porque yo cuando fui joven también pensaba que no se me iba a morir ningún enfermo. Y bueno, algunos se murieron como tenían que morirse,
por la gravedad de su enfermedad, pero yo también fui un joven muy idealista con las mejores intenciones. Y los años, mal que mal, a uno le enseñan a madurar. Así, porque Gabriela, que guste participar de este conversatorio, que me encontré en el WhatsApp con él. Bueno, Marta, a mí me preocupa un poco porque te encuentro toda la razón y la experiencia de la B&B fue realmente importante, pero lo que uno ve en la realidad es que primero faltan puestos de trabajo en teoría, sobre todo en el país, el índice de desocupación existe. Segundo, hay empresas que realmente a la edad X la persona sencillamente se tiene que retirar y eso es una realidad. Y la otra vez quedé, como nosotros estamos en la Sociedad de Medicina del Trabajo, siempre estamos investigando lo que va pasando en los lugares de trabajo y la otra vez quedé pero impresionada de ver una empresa que no voy a nombrarla porque no tiene sentido, su edad promedio es 35 años. O sea, su política es solo jóvenes. Entonces, uno es lo que uno quiere y otra cosa es lo que en la realidad va pasando. No es tan fácil para cambiar, digamos, nuestra forma de guiar un país. Es que por eso, Gaby, están todas estas organizaciones como el Conecta Mayor, este instituto de la edad en Estados Unidos, donde la verdad es que todos tienen que ser, abogar por este cambio. ¿Te fijas? Porque al final del día tiene que ser, a mi gusto, tiene que ser cambios de políticas públicas, de políticas en las empresas, pero yo creo que vamos, o sea, no sé, por lo menos en las grandes empresas, y desgraciadamente tiene que partir por alguien, parte por las grandes empresas dando el ejemplo, las políticas de inclusión, de diversidad, ya también son bastante más amigables con la diversidad de edades, porque todo el mundo piensa que la diversidad e inclusión es solamente para la gente con discapacidad o para la gente con distinta orientación sexual. No, claro. Pero hoy día la discriminación, la tercera discriminación más importante en el mundo es el edadismo. Exacto, sí. Enrique, estabas levantando la mano. Y buenas noches, primero que nada, agradecer y felicitar esta excelente presentación, tanto al doctor Sapunar como la tuya. Pero yo no me voy a referir específicamente a lo maravilloso de lo expresado en la presentación, sino a la dura realidad de alguien profesional que sigue activo, pero no remunerado, digamos, a los 85 años. Quiero mencionar, primero, tú mencionaste el edadismo. El edadismo, bueno, quiero aclarar que yo regresé a Chile hace poco menos de 3 años, después de vivir más de medio siglo por razones de trabajo en el exterior. Y en 7 países distintos, lo que me permite comparar la situación nuestra con la situación de otros lugares. Y realmente es asombroso la discriminación, que es mucho mayor que los otros lugares donde he vivido, que no solo es discriminación. El edadismo va mucho más allá en que se invisibiliza a los mayores, son pasados de moda, son esto, son lo otro, etc. Una cantidad de adjetivos larguísimos. Personalmente, tuve la nefasta experiencia de haber sido obligado a jubilar a los 60 años, porque así lo decía la norma. Y esto en un centro de investigación de la industria petrolera venezolana, cuando Venezuela era otra, digamos. Que es precisamente allí donde más vale la experiencia. Pero la razón que se me dio era de que, bueno, el petróleo estaba pasando por una crisis
y los mayores éramos muy caros, ¿ya? Bueno, para hacer el paralelo, en algún momento que vine a Chile y que ya tenía intenciones de poder volver, me encontré con un amigo que era en ese momento el decano de la Facultad de Ciencia Física y Matemática de la Universidad de Chile, donde yo trabajé por muchos años y fui director de departamento, profesor, etc. Y me lo encontré en la calle y le digo, mira, estoy pensando volver a Chile y qué posibilidades hay de volver a reintegrarme a la facultad. Y la respuesta fue ninguna. Muy viejo y muy caro. Y además, la Universidad de Chile tiene una limitación para contratar de 65 años. Por lo tanto, yo ya tenía los 65 años, ninguna posibilidad. Bueno, esa es la realidad y la he vivido desde que llegué, en que no tengo ninguna posibilidad de trabajar hasta el momento, a pesar de que quisiera y a pesar de que lo necesito, ¿ya? Porque tengo unos 85 años que la cédula el número de cédula ya me lo está indicando, no puedo ni siquiera maquillarme. Entonces, es una realidad muy dura. Es cierto que hay algunas empresas, especialmente por iniciativa de un programa de la Católica, que se ha creado lo mismo que tú mencionabas, de las empresas amigables con la edad o con los mayores, pero en general en esas empresas lo que están contratando como para decir que son amigables son los porteros, o sea, cargos de bajo costo que no les afecten en su presupuesto. Entonces así tienen la posibilidad de mostrar un letrero que son amigables con la edad. Esa es una realidad muy mentirosa, pero realidad. Bueno, creo que va a pasar muchos años antes de que Chile empiece a, primero, a respetar los mayores y segundo, a reconocer que hay una sabiduría que no la da o sea, el refrán tan sabio que más sabe el diablo por viejo que por diablo, realmente es valiosísimo, ¿ya? Y yo no me estoy, no por tirarme flores, pero en algunos temas donde he trabajado, me ha tocado trabajar con jóvenes y a veces, con solo ver los resultados, sin evaluar ningún paso, ya el criterio de haber visto mucho me dice, ahí hay algo malo, ¿ya? Y eso me pasa en muchos campos. Por lo tanto, creo que solamente con esa posibilidad de sabiduría de la experiencia, digamos, el uso de la sabiduría y lo que mencionabas de la participación intergeneracional podría dar frutos maravillosos, ¿ya? Que los estamos perdiendo. Bueno, eso es, perdón lo largo, pero creo que tenía que decirlo. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Sí, pues muchas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con Enrique respecto de la discriminación. Y tú hablabas, Marta, de un 26% de personas que trabajan después de los 65 años, pero debe ser en gran parte autogestión, Sí. porque las cifras duras del país dicen que alrededor del 1% de los mayores de 50 años accede a empleos formales. Entonces es una cosa realmente tremenda. Respecto de las... Perdón. No, es que es en general trabajo informal y es de toda Latinoamérica. Por eso, Claro. es informal porque del trabajo formal se accede al 1% pasado los 50 años. Cumplir años fuera, no sé, peligroso.
indeseable. Y yo creo que no, yo creo que es muy bueno. Lo que a mí me preocupa respecto de las cifras que tú estabas dando de envejecimiento de población para el 2050, y sí, son las cifras que se manejan, que vamos a llegar a más de un 30% de población de tercera y cuarta edad, es que esa gente hoy en día tiene 35, 40, más o menos, y el 70% tiene sobrepeso. O sea, vamos a tener una población muy longeva y muy enferma. O sea, en términos de salud pública, va a ser un caos Así es. tremendo. Exactamente, sí. No solo viejos, sino que con síndromes metabólicos, lo más probable. Y lo otro es que quería hacer un comentario livianito y simpático después de esta cosa espantosa, y es decirles que en Netflix me parece que está una película que se llama El Practicante, Que muy bueno. que es muy entretenida porque es un señor que está jubilado y aburrido Sí. y busca trabajo en una empresa donde la gerente es una chica joven, en una empresa de moda, y ahí se ve la mentoría de él hacia ella, los consejos que le da, las dificultades que tienen al comienzo para poder trabajar juntos, pero es muy interesante ver el mix que se genera ahí en ese trabajo. Transgeneracional. Sí, Absolutamente. Exactamente. Absolutamente. Mira, a mí me ha tocado manejar varios diplomados y magísteres en la universidad, y lo más interesante es cuando tengo alumnos que van de los 25 a los 60 y tantos años. Se produce realmente una cosa súper rica, y cómo los más jóvenes les enseñan tecnología, los que tienen más edad, los de más edad aportan su experiencia, y han salido cosas muy, muy, muy entretenidas. Es muy bueno. Sí. Entonces, ha sido muy interesante toda la conversación. Nos queda claro que hay un largo camino que recorrer en este país, y como que ahora están partiendo el primer grupo de personas que está trabajando más allá de los 60 y los 65 años, y que además va a ser una necesidad no solamente intelectual y por salud, sino que además de eso una necesidad económica. En este país no existen las jubilaciones que te permitan vivir holgadamente durante 20 o 30 años más. Entonces, por todos lados está claro que vamos a trabajar más. Y como dice Marta, hay que ir creando los espacios y creando la conciencia hasta que la inclusión esta sea posible. Me alegro mucho que la Sociedad Chilena de Geriatría y la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo estemos haciendo estos trabajos conjuntos, porque realmente son los primeros pasos para ir socializando a todos los profesionales a quien quiera integrarse sobre este tema. Así que luego nos veremos en el tercer conversatorio para seguir profundizando y seguir dando buenas ideas. Así que muchas gracias, Marta, muchas gracias, doctor Sapunar. Ha sido un gusto haberlo escuchado y saber que está tan saludable, y también, incluso a pesar de que tiene diabetes, no puedo creerlo. ¿Quién dice que la diabetes produce problemas? Mírenlo usted, bien cuidado y feliz y con pasión, las cosas caminan bien. Así que ya. Entonces queríamos dar por finalizado este conversatorio, y nos vemos en el próximo conversatorio para poder ver nuevos temas que nos vayan a ayudar. Y quería una cosa chiquitita nomás, que hay que recordar que no solamente es el trabajo remunerado, así de trabajo como lo estamos entendiendo. Yo creo que hoy día los abuelos que me están tomando un rol gigantesco en el cuidado de los nietos. Si son los que pueden educarlos, si nosotros trabajamos de la mañana a la noche, nuestros hijos igual. Entonces, y por último, años atrás existía mucho más acceso a tener trabajo doméstico, a tener las nanas. Hoy día cada vez está siendo más difícil y más escaso, y son justamente los abuelos los que están asumiendo ese rol, y eso es un tremendo trabajo que también hay que valorarlo. Exactamente.
Bueno, entonces Sí. damos por terminado ahora nuestro conversatorio y Marta, tú nos avisas cuando vuelve el tercer conversatorio Sí. porque son muy interesantes y tenemos mucho trabajo que hacer como sociedades. Súper. Así que muchas gracias a todos. gracias. Chao, Que estés chao. muy bien. Gracias, Ivo. Muy Gracias, bien. Chao, Enrique. chao. Adiós. chao. Chao, Chao. Jessy. Chao. Ya. Chao.